Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Capricornio. Mi queridísimo Capricornio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Capricornio. Vamos a ir comenzando. Comenzamos con el trabajo y nos extenderemos un poquito más en el trabajo y en la economía esta vez. Ya sabéis que te daré también una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta, Capricornio. Capricornio y el trabajo. Vamos a ver. Capricornio, dentro de lo laboral, te puedo decir que llevas como un tiempo dudando sobre el dinero que estás ganando, sobre todo los que estáis trabajando. Y te planteas ciertos cambios de cara a futuro, o bien ciertos cambios dentro del lugar donde tú estás trabajando, o bien hacer un cambio tú de lo que es cambiar de trabajo. Bien, entonces yo te diría, Capricornio, vas a tener la oportunidad de cambios. Bien. En el sitio que tú estás trabajando ahora mismo, a ti te pueden proponer cambios, pero la situación económica dentro del lugar donde tú estás trabajando, yo te puedo decir que sigue igual. Entonces, ¿para qué quieres? O tú lo pensarás así, ¿para qué quiero yo crecer en mi trabajo si no va a estar remunerado o no me van a pagar lo que yo creo que tengo que cobrar o lo que se pactó en un principio, ¿no, Capricornio? Entonces yo te veo a ti realizando ciertos cambios, haciendo movimientos para tener un cambio de trabajo de cara a futuro, Capricornio. Los Capricornio que no estáis trabajando, veo un hombre aquí que te ofrece algo o que ya te lo ha ofrecido. Vas a ir viendo las cosas como son, Capricornio, ¿bien? Y no son agradables para ti dentro de este lugar o con este hombre en concreto, con esta persona en concreto, ¿no? En cuanto tú veas esto, Capricornio, tú vas a tomar una decisión. Y a lo mejor una decisión que en un primer momento, antes de entrar en este lugar, la tenías tomada, la retrasaste por entrar en este lugar, posiblemente llegue el momento de que hagas ese cambio en tu vida. ¿Ese cambio traería trabajo para ti, Capricornio? Sí, por mediación de otra persona. En ese lugar hay una persona que tú conoces, ¿eh? Capricornio, que tenéis un negocio. Es el momento de realizar el cambio. Es el momento, dicen, no esperes más, porque tiempo que esperes, tiempo que pierdes, Capricornio. Ese cambio traerá triunfo, tranquilidad en tu negocio y cambios muy importantes. Así que te digo que es el momento. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. Capricornio y tu economía. ¿Vas a firmar algo? Dicen que todos los que estéis esperando firmar un documento relacionado con salud, se va a firmar, ¿vale? Es como una primera parte, habrá una segunda parte, pero esto es como una primera parte, es como avanzar a la segunda, ¿bien? Eso por un lado. Capricornio, que estéis esperando otro tipo de dinero, me da igual por dónde venga, dice, sí hay posibilidad de que llegue ese dinero. ¿Hay posibilidad? Sí. A regañadientes también, pero la hay. Bien, vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Capricornio. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver, Capricornio, que estáis solteritos.
Tú puedes estar esperando a día de hoy algo que te puede tener esperando mucho tiempo, Capricornio. Mucho ojo con esto. Mucho ojo con esto, mucha prudencia con esto, porque esto podría estancar tu vida sentimental realmente, ¿eh? Entonces, yo veo una historia del pasado aquí con la cual tú tuviste muchísima conexión con esta persona y dice que posiblemente tú estés esperando algo con esta persona todavía. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros. Si esa persona se acercara a tu vida, Capricornio, lo que tienes que tener en cuenta es que hay más personas, ¿eh? O sea, tú tienes que tener en cuenta eso es lo primero, ¿vale? Entonces, ¿sería esta la persona de tu vida? ¿Sería la persona de tu vida, Capricornio? Dicen que lo que estás esperando no es, que posiblemente tú sí tengas que vivir algo con esta persona, pero que no es la persona de tu vida, que de hecho, aunque tú vivas algo con esta persona, estando con esta persona de aquella manera, porque no será una relación a la luz, dice, alguien se te cruzará en tu camino, Capricornio, y tú tendrás que tomar una decisión. Esa persona que a ti se te cruza en tu camino es una persona un poco mayor que tú. Y tú ahí ya, digamos que tomarías una decisión y te decantarías por esta persona que es un poco mayor que tú, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Que estáis solteros. La persona del pasado puede acercarse a ti a lo largo de estos próximos 2 meses, ¿eh? A lo largo de estos próximos 2 meses, una persona que se acercaría a ti. Yo sí te voy a decir una cosa, Capricornio. Te va a generar muchísimas ilusiones esta persona. De hecho, en los primeros encuentros, incluso tú vas a creer que esto ya va a una relación estable. Esto es lo que vas a creer. Por sus palabras, por su manera de conquista, por su manera de llegar y demás. Pero tú vas a ir viendo las acciones de esta persona. Por eso te insisto que esta persona no es para ti. Más, no es que te lo diga yo, es que lo vas a ver tú, ¿eh, Capricornio? Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, que estáis solteritos. Te voy a hablar de la persona que se muestra aquí en un futuro sentimental, la persona importante. Dice que tiene que ver con un lugar de tu pasado, Capricornio. Así que por muchas vueltas que des ahora mismo, que vivas esta vivencia que tiene que ver con esta persona con la cual tú tuviste una conexión y demás, por muchas vueltas que des, dicen que tu futuro sentimental está vinculado con esta persona y con un lugar de tu pasado, Capricornio. Ya me contarás. No te me vayas, Capricornio, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hay uno de los dos que lo pasa mal o que está como en sufrimiento porque no hay una demostración, no hay... Yo lo que veo que no está ese deseo que tiene que estar. Yo no lo veo aquí, ese deseo que supuestamente
atracción, demostraciones de amor, todo esto que supuestamente tiene que estar en una pareja dice que ahora mismo no está, o que en un futuro cercano no va a estar. Y que esto va a hacer pensar muchas cosas a la otra parte, va a crear un sufrimiento a la otra parte porque tampoco se sabe el por qué está pasando esto. Entonces, cuando no se sabe el por qué están pasando las cosas, uno puede pensar mil cosas. Vamos a ver qué más. También tengo que decir y avisar en este caso que no son buenos los alejamientos, o sea que un alejamiento por la parte del que está sufriendo, bien, llevaría a males mayores, dicen las cartas. Entonces, yo lo que tengo que decir, Capricornio, es que esto que está pasando es totalmente pasajero, bien, que las cosas van a ir cambiando y que las actitudes van a ir cambiando. Se avecina un cambio importante para uno de los dos que va a influir mucho en la relación y marcará un antes y un después. Vamos a ver de qué se trata este cambio. El cambio tiene que ver con algo laboral, ¿eh? El cambio tiene que ver con algo laboral y dicen que este cambio trae seguridad a vuestra vida y a la relación. Si yo estoy en lo cierto y este cambio se produce en 5 semanas aproximadamente, yo te puedo decir que un mes más o menos después de este cambio es cuando se va a notar un avance muy importante en la relación en cuanto a que se va a ver la relación más segura. O sea que todos estos miedos que se están generando con ese alejamiento emocional que hay, digamos, desaparecerían. Bien, vamos a ver qué más. Capricornio, casados, en convivencia y novios. Todas las actitudes que están habiendo, bien, no quiere decir que no hayan sentimientos. Sí, hay sentimientos. Lo que pasa es que yo los obstáculos que veo en uno de vosotros que no puede mostrar los sentimientos porque hay como un bloqueo que tiene que ver con algo exterior. O sea, que puede ser algún bloqueo con el trabajo o algo por el estilo. Bien. Entonces yo no quiero que penséis que aquí hay falta de sentimientos, no hay falta de sentimientos. Lo que sí recuerdo, vuelvo y repito, que lo que está sucediendo, lo que va a suceder, que no os alejéis. Que todo esto que está ocurriendo es totalmente pasajero, que todo va a dar un giro, un cambio. Y vuestra relación va a dar un paso muy importante y sobre todo para los que estéis en duda en lo emocional. Bien, se tomará una decisión y será muy importante para la relación. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu mensaje especial del amor. Capricornio y tu mensaje especial del amor. Es necesario que te encuentres con la realidad de las cosas para que tomes decisiones. Ese es el mensaje que te dan, Capricornio. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, Capricornio. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a hablar también de tu lado espiritual. Capricornio y tu salud. Dolores de cabeza, estoy viendo, Capricornio, dolores de cabeza y problemas con el aparato digestivo. Así que prestarle atención a esas dos cosas, sobre todo con el tema del aparato digestivo, hago hincapié. Como siempre os digo, Capricornio, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Capricornio y tu mensaje general.
A veces hay que poner ciertas barreras con personas que nunca nos planteamos poner esas barreras, pero bueno, a veces hay que ponerlas, así lo dicen las cartas, para poder avanzar. ¿Bien? Y llega el momento de poner esas barreras, Capricornio. Y llega el momento de evolucionar. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, Capricornio. Ahora sí, vamos a hablar de tu lado espiritual y en este caso, como siempre os digo, ya sabéis que este mensaje solo será para la persona que identifiquéis o tengáis cierta conexión con el mensaje que dé este ser querido, Capricornio. Así que mucha atención. Bueno, Capricornio, la letra M está muy relacionada con esta persona, La letra M me muestra como un documento, aquí como con... Sí, es firmas. Parece ser que esto es importante, que se solucione. Me muestra como este documento como que se tiene que hacer, como algo que se tiene que hacer, Capricornio. Y avisa de algo relacionado con este documento. Como que está avisando de algo, Capricornio. Creo que es una mujer, Esta mujer, como si siempre en su vida siempre estaba rodeada de gente. Hay mucha gente alrededor de esta mujer. Quizás por su manera de ser, su empatía. El número 8 me lo muestra mucho, Capricornio. No sé qué tendrá que ver ese número. Pero bueno, si has identificado a esta persona o has sentido algún tipo de conexión, Capricornio, ya sabes que siempre te digo que intentes contactar con este ser querido a través de los sueños para que te pueda ampliar ese mensaje. Capricornio, te voy a dar un número, el número 29 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Capricornio, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte, nos vemos en el próximo vídeo.